¿Cómo están, amados hermanos y amigos? Una nueva oportunidad que tenemos para poder reunirnos a través de este medio y poder estar juntos para bendecir al Señor, entonar alabanzas, leer la palabra de Dios y unir nuestras voces para orar también. En un tiempo de tanta necesidad, poder unirnos como pueblo de Dios para poder interceder por nuestros hermanos, interceder por aquellas personas que conocemos y que están pasando momentos difíciles, interceder por nuestro país y por lo que está ocurriendo, inclusive en el mundo, ¿no? La Iglesia como Iglesia tiene este hermoso ministerio de la oración y de la intercesión. Así que es una maravillosa oportunidad que tenemos para poder estar juntos y clamar al Señor. Amén. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Estamos aquí gozosos y agradecidos a nuestro Dios porque podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos guardó, nos protegió de todos los males que nos están rodeando en este tiempo. Por eso le damos las gracias, por eso también nos reunimos y oramos y cantamos en agradecimiento a nuestro Señor. Gracias le damos también por el privilegio que nos da de poder volver a congregarnos, hermoso, cada domingo cuando nos reunimos, ¿no? Amén. Cuando llegan los hermanos. Hay domingos que llegamos a las 9 de la mañana y ya está el salón completo, los hermanos madrugadores, que les gusta estar temprano en la iglesia. Hermosas las reuniones de la mañana y también en la tarde. Qué gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, que aún en medio de todas las situaciones que se nos presentan, estamos contentos, estamos gozosos, agradecidos a Él, agradecidos también porque hubo hermanos con problemas, con dificultades, internados y con situaciones difíciles, pero hemos podido ver la mano del Señor. Como iglesia nos hemos unido a orar y pudimos ver la mano del Señor levantando a cada uno, fortaleciendo, bendiciendo los hogares. Por eso, cuántas gracias debemos darle a nuestro Señor, porque es un Dios misericordioso que está siempre al lado de sus hijos para protegerlos y ayudarlos. Así que le damos gracias a Dios por ese tiempo que nos da también ahora de poder reunirnos y estar presencialmente en la iglesia, en el templo, y realmente disfrutar esta bendición tan grande y tan maravillosa del Señor. Vamos ahora a cantar, vamos a unir nuestras voces y a alabar y bendecir el nombre del Señor. Es más dulce que ayer.
Oh, qué grande es vivir, sí es vivir en la victoria que hay en ti y entregar cada día, todo el día, la canción que hay en mí. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo, Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que ayer. porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo, Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que ayer. porque hoy es más dulce cada día contigo. Es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que ayer. Quisiera compartir con ustedes hoy acerca de la importancia que tiene la obediencia al Señor. Basándonos en una historia que quizá es conocida para todos los que leemos la Biblia, que es la historia del rey Saúl. Cuando Israel salió de Egipto rumbo a Canaán en su travesía por el desierto, fueron atacados por Amalec y su pueblo. Allí está registrado en el libro de Éxodo ese hecho. Dios, de todas maneras, les dio la victoria a los israelitas, pero la maldad iba a ser castigada. Dios lo había determinado y lo había prometido. En Deuteronomio capítulo 25 y los versículos 17 al 19, Dios dijo: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados de tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor, tu Dios, te haya dado descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec, no lo olvides. Esta era la palabra que el Señor había hablado, pero evidentemente iba a llegar el momento o el tiempo del cumplimiento de esta palabra. Y justamente en tiempos del primer rey de Israel, que fue Saúl, aquí Dios recuerda justamente esta palabra y de alguna manera Saúl tiene que ser el protagonista en este sentido de poder realmente
hacer la voluntad de Dios y cumplir con lo que Dios había establecido. El Señor manda a Saúl, que fue el primer rey de Israel, que ejecute la condena contra Amalek y contra su pueblo. En 1 Samuel capítulo 15, que es donde vamos a ir mirando la historia que se fue desarrollando, los versículos 2 y 3 dice así: Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora, le dice a Saúl, y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Así que Saúl reunió a su ejército, atacó la ciudad de Amalek y derrotó a los amalecitas. Bien lo dice esto la palabra del Señor, desde Ávila en dirección del sur hasta el oriente de Egipto. Pero en el versículo 9 nos describe el tema de la desobediencia de Saúl, y yo diría una desobediencia fatal. Dice el versículo 9 de este mismo capítulo 15 de la primera carta de Samuel, del primer libro de Samuel: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. El Señor vio esta desobediencia, porque Dios les había dicho qué era lo que debían hacer y que debían realmente destruir todo. Y le pesó, dice la palabra, haber hecho rey a Saúl. El versículo 11 de este mismo capítulo dice: me pesa haber puesto, dice Dios esto, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa o pesar significa dolor, significa inclusive arrepentimiento. Son dos cosas que se señalan en este versículo, las cuales dice el Señor. La primera, ya no andaba este rey con el Señor. Realmente dice, se ha vuelto de en pos de mí. Y la segunda, que determinó no hacer su voluntad, es decir, no cumplir con lo que el Señor le había establecido. En ese tiempo Samuel era el profeta de Dios y ahora tenía que ir a confrontar a Saúl de parte del Señor. Samuel está de alguna manera apesadumbrado, afligido, amargado, con este cambio de actitud de Dios hacia Saúl. Si bien Dios había levantado a Saúl por rey, ahora evidentemente le había pesado el haberlo puesto como rey, porque en realidad no era un hombre que mostraba fidelidad al Señor. Entonces dice que Samuel se había entristecido, afligido, apesadumbrado, y dice que comenzó a clamar a Dios, ¿no? El versículo 11 de este mismo capítulo dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Tal vez no podía comprender, ¿no? Dios lo había levantado, lo había elegido a Samuel para que pudiera ungirlo como rey, y evidentemente ahora esta situación lo entristecía. Sin embargo, Samuel era un hombre de Dios y sabía que tenía que aceptar el designio y la voluntad del Señor. De tal manera que se levanta muy temprano por la mañana para encontrar a Saúl, y en ese trayecto, en esa función de ir a verlo a Saúl, descubre que Saúl había ido a Carmel y levantó un monumento para sí. Se hizo como un monumento. Y luego siguió hasta Gilgal, ciudad donde había sido proclamado rey en primera instancia. Un movimiento que realmente no era ya tampoco lo que se esperaba. De todas maneras, cuando Samuel encuentra a Saúl, este le dice algo muy, muy extraño, porque fíjense que Saúl, después de haber desobedecido y no haber hecho lo que tenía que hacer, y inclusive esto de haber hecho una estatua o haber hecho
digamos, levantar para él como un monumento, era algo inusual. Sin embargo, cuando Saúl ve a Samuel que se acerca, le dice: bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor, le dice Saúl. En el versículo 12 se registran estas palabras. Evidentemente, esta no era una realidad. Pero cuando Samuel llega, cuando Samuel está en ese lugar y se encuentra con Saúl, Samuel le hace una pregunta que se encuentra en el versículo 14 del mismo capítulo. Le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si ellos tenían que exterminar por completo y no tenía que dar nada, ¿qué era todo esto que él estaba escuchando? Entonces Saúl, como defendiéndose o tomando algún argumento en su defensa, dice que el pueblo es el culpable de esto. Los han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Evidentemente esto no le servía de excusa a Saúl frente al hombre de Dios, al profeta del Señor, que era Samuel. Él había desobedecido el mandamiento del Señor y, en definitiva, cuando leemos el versículo 24, tiene que admitirlo y dice en el versículo 24: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. O sea que ha tomado conciencia que realmente había hecho lo que no debía hacer. Desobedecer es tanto no hacer lo que Dios dice, como hacer lo que Dios no dice. Y en relación a esto, Saúl ya tiene un antecedente. En lo relatado en el capítulo 13 de este mismo libro de Daniel, el primer libro, de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14, cuando no esperó a Samuel, al profeta de Dios, y ofreció sacrificio en Gilgal, contradiciendo lo que Dios había establecido y lo que Dios había ordenado en ese momento. O sea, ya había un antecedente de Saúl en este sentido. Cuando Samuel llega a Gilgal, donde se tenía que ofrecer el sacrificio, encuentra que ya Saúl lo había hecho. No había esperado al hombre de Dios, al profeta de Dios, quien era el encargado de hacerlo. Y entonces cuando Samuel llega a ese lugar, le dice estas palabras: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Fíjense ustedes el antecedente, ¿no? Ya Saúl había tenido una actitud que realmente mostraba que su fidelidad era cuestionable delante del Señor y especialmente en lo relativo a la obediencia a lo que Dios había determinado. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios realmente odia la desobediencia? ¿Por qué Dios tiene realmente una actitud tan severa con respecto a la desobediencia? Vamos a ver algunas razones que las vamos a poder detectar en el mismo pasaje que estamos leyendo. La desobediencia, en primera instancia, vamos a notar que produce algo que puede llamar la atención. Demuestra temor, un temor que está colocado en un lugar totalmente equivocado. En el versículo 24, Saúl reconoce, dice: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque, la primera parte dice, temí al pueblo. Es decir, que tuvo temor del pueblo. ¿Por qué desobedeció Saúl? Obedeció Saúl al pueblo y no obedeció a Dios, porque tuvo temor. Pero tuvo temor o tuvo miedo realmente al pueblo en vez de tener temor de Dios y obedecer al Señor. Le tuvo más temor a las consecuencias humanas de la desobediencia que las consecuencias divinas del pecado. Y esto es algo realmente grave. Él tuvo más temor al disgusto del pueblo que a que Dios se disgustara con él por esta razón. Y eso es un desafío enorme en la presencia de Dios. Samuel le había advertido a Saúl
y al pueblo en el capítulo 12, versículo 24, ya era una advertencia: solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón. Pero hicieron todo lo contrario. En vez de temer a Dios y hacer la voluntad de Dios, en realidad había temido al pueblo y había hecho la voluntad de aquellos que lo rodeaban. De todas maneras, la responsabilidad de lo que hizo el pueblo recaía totalmente sobre él, que era el rey. La segunda parte del versículo dice no solamente que temió al pueblo, dice: y escuché su voz, la voz del pueblo, de las personas, en vez de escuchar la voz de Dios. Puso el oído también en un lugar equivocado. Esto es algo importante para que nosotros hoy podamos también tomar esta enseñanza para nuestra vida. Samuel le reprocha a Saúl y le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué escuchaste la voz del pueblo? ¿Por qué no prestaste atención a la voz de Dios? No importa lo que otros puedan decir, no importa lo que otros digan. Debemos oír al Señor y hacer lo que Él realmente nos manda a través de su palabra. En Deuteronomio capítulo 5, verso 1, Dios dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Oye Israel. Qué importante el prestar oído a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a lo que Dios nos muestra. El profeta Jeremías en capítulo 13, verso 15 dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no prestamos atención? Y de repente prestamos atención a lo que dicen otros, lo que dicen los que están a nuestro alrededor. Y muchas veces ejerce más presión lo que otros dicen que lo que Dios realmente dice. Y terminamos no haciendo la voluntad de Dios y prestando atención a aquellos que a lo mejor tienen una visión totalmente contraria a lo que Dios ha determinado. La segunda cosa, podemos decir que el obedecer a medias es desobedecer. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a leer el versículo 20 de este capítulo. Dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová, que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjese que ahora se defiende Saúl y dice: yo he obedecido la voz de Jehová, he obedecido la voz de Dios, porque hice lo que él me envió a hacer. He traído al rey de Amalec, que lo tendría que haber matado, y he destruido a los amalecitas. Pero evidentemente hay otra parte de la historia. Había cumplido en parte lo que el Señor le había dado para que él haga. En el siguiente versículo, en el 21, Saúl dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Saben una cosa? Dios no había ordenado tal cosa. Dios no le había dicho a él que hiciera eso, ni que ofreciera ningún sacrificio con el anatema, o evidentemente con el botín, con lo que realmente Dios había dado órdenes, qué debían hacer. Así que Dios no había ordenado eso. Y él no debiera haber permitido que el pueblo hiciera lo que hizo. Es decir, tomar todo lo que tomó y no destruirlo. No podemos ser selectivos con la palabra de Dios. Esto lo tomo y esto lo dejo. En esto hago lo que Dios quiere, pero en aquello hago mi propia voluntad, lo que a mí me parece. En realidad, en la Biblia esto se llama desobediencia. Qué importante comprender esto. Por eso es que no podemos tomar partes de la Biblia y decir esto lo hago, esto lo tomo y la otra que no nos gusta lo dejamos de lado. Evidentemente vamos a pensar que estamos obedeciendo a Dios, pero en definitiva estamos desobedeciendo.
Saúl había hecho una parte, pero la otra parte no la hizo, y Dios tomó como desobediencia en total, en general, la actitud de Saúl. Josué capítulo 1, verso 7, un texto muy conocido, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Sabemos que el que transgrede un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Esto es claro en la palabra del Señor. No podemos ser selectivos a la hora de obedecer. Por eso el título de este punto, el obedecer a medias es desobedecer para Dios. La tercera cosa que quiero señalar, que la desobediencia demuestra un deleite puesto en el lugar también equivocado. Saúl trató de persuadir a Samuel de que fue una intención noble la que lo llevó a desobedecer a Dios. Nunca hay ninguna cosa noble que nos pueda llevar a desobedecer a Dios, pero él trató de explicar esto y mantener vivas a las mejores ovejas y bueyes, diciendo que las iba a sacrificar para el Señor en holocausto. Él dijo que querían sacrificarlos allí en Gilgal, pero parece que esta no era la intención en realidad, en general, de él, de Saúl, ni tampoco del pueblo. Había un motivo diferente en el dejar vivo y realmente después tener esos animales. Lo vemos en las palabras en el versículo 19, cuando Samuel le dice: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, en vez de destruir todo, se quedaron con el botín, que en este caso eran los animales, una gran cantidad de animales. En el capítulo 14 de este mismo primer libro, versículo 32, vamos a ver un hecho similar y vemos la palabra lanzar, que se usó para describir cómo el pueblo se lanzó sobre el despojo, es decir, sobre el botín, cuando fueron derrotados los filisteos en esa ocasión. El texto dice: entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Habían hecho lo que Dios no había dicho que debían hacer. Otro antecedente. Qué importante ver esto, ¿no? Cuando a veces vemos algo mal, siempre a lo mejor es bueno mirar que no haya algún antecedente que realmente haya o esté mostrando esta debilidad, ¿no? Posiblemente aquí se está insinuando que el pueblo fue impulsado por un deseo excesivo por los deleites de toda esa carne, de todos esos animales. Debemos recordar que aquellos que sacrificaban podían comer la carne de los animales que eran sacrificados. Su deleite estaba puesto en el lugar totalmente erróneo y equivocado. Se deleitaron más en pensar tal vez en la carne de las ovejas, de los bueyes, que en la aprobación de Dios. Eso es una gran ofensa delante del Señor, un gran desafío en la presencia del Señor. No obedecer a Dios y encima, en vez de hallar en lo que el deleite, en la obediencia al Señor y en hacer la voluntad del Señor, hallamos el deleite en sacar algún provecho de esa situación, siendo que no hemos obedecido ni hemos hecho lo que Dios nos dijo. Esto realmente es desobediencia y trae terribles consecuencias. El otro punto que quiero también mostrar es que la desobediencia también demuestra alabanza puesta en el lugar también equivocado. Fíjese, cuando Saúl derrotó a los amalecitas, lo primero que hizo fue levantar un monumento para sí mismo. ¿Qué le parece? El versículo 12 dice:
se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Saúl estaba más interesado en alabarse a sí mismo que en alabar a Dios. Qué terrible esto, ¿no? Lo primero que se le ocurrió después de lo que hizo, y habiéndolo hecho incompleto, y habiendo desobedecido, hizo un monumento para sí por la victoria que había obtenido. Esto es algo realmente inconcebible. Este pecado se pone más en evidencia en los versículos 17 y 18, que miren lo que dice. ¿No es verdad que aunque eras pequeño, dice Samuel a Saúl, eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Mire cómo le hace recordar la humildad de aquel tiempo cuando fue llamado a tan, digamos, noble y hermoso ministerio que es el de ser rey del pueblo de Dios. Dice, y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Aquí el profeta de Dios, Samuel, realmente muestra la gran falla. Saúl se había realmente asombrado de que Dios lo había escogido para ser rey cuando era de una de las tribus más pequeñas, que era la tribu de Benjamín. Y no solo esto, sino que su familia era una familia de menos importancia de entre las tribus. De esa actitud humilde y agradecida quedaba muy poco. Parece que ya no era el mismo Saúl, que era el humilde, el que realmente fue nombrado por el Señor porque tenía las condiciones. De ese Saúl quedaba muy poco. Ya no se conformaba con la gloria de Dios y el honor de ser el rey elegido por el Señor para su pueblo. Ahora quería su propia gloria y su propia alabanza. El camino piadoso de la obediencia no ofrece este tipo de alabanza. Qué importante esto, ¿no? Qué importante que cuando nos corremos del punto donde debemos actuar en obediencia, verdaderamente se comienzan a ver este tipo de cosas, ¿no? La alabanza, en vez de ser para Dios, él quería llevarse la alabanza para sí. Se construyó inclusive un monumento a su honor, cuando debería haber dado gloria al Señor, cuando debería haberle dado gloria a Dios y cuando debería haber alabado al Señor por la victoria que le había dado. Que el Señor nos ayude, que podamos reconocer, dice la palabra del Señor, que no podemos gloriarnos en nada ni en nadie, y mucho menos en nosotros mismos, sino que bien dice la Biblia que el que se gloría, gloríese en el Señor. Otro punto dice, la desobediencia es como pecado de adivinación, dice el texto. Esta es la verdadera razón que Samuel da de por qué la desobediencia es tan desagradable delante de Dios. Versículos 22 y 23 dicen, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Qué palabras profundas las palabras del profeta Samuel en este contexto. Dios ha puesto la adivinación en la misma categoría de los pecados abominables que Él odia. Allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice algo que tal vez lo hemos leído muchas veces, hablándole al pueblo. No sea hallado en ti, dentro del pueblo, quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego,
Había quienes ofrecían a sus hijos y los quemaban en los brazos de dioses, como Moloch, por ejemplo. Ni quien practique adivinación. La adivinación era considerada algo blasfemo en la presencia de Dios. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, lo dice 2 veces, ni adivino, ni que practique la adivinación, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Estas eran características de las naciones paganas, pero el pueblo de Dios no podía estar practicando esto. Esto no es para el pueblo de Dios. Esto practicaban las naciones. Sin embargo, había muchos del pueblo de Dios que se habían volcado a través de la adoración a los ídolos que tenían las naciones paganas, a todo este tipo de costumbres y cosas que Dios abominaba. Y la desobediencia está en la misma categoría que esta cosa tan abominable delante de Dios, que es la adivinación. Qué importante que podamos tomar conciencia cuando la Biblia habla de cosas que realmente debemos considerarlas seriamente, porque el mundo está lleno de todas estas cosas y han avanzado de tal manera que se han hasta naturalizado, y a veces hasta escuchamos a los cristianos hablar de estas cosas, pero que Dios nos ayude, porque dice que estas cosas son abominaciones delante de Dios. Entonces, qué importante para nosotros poder verdaderamente tomar en cuenta que realmente debemos obedecer al Señor, porque la desobediencia es un pecado grave. La última cosa que quiero mencionar, la desobediencia también es idolatría. Esto es lo que dice Samuel en la primera mitad del versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría, la obstinación. No solo preferimos consultarnos a nosotros mismos como una alternativa antes que a Dios, y de esta manera hacernos culpables de adivinación, sino que apreciamos la guía de nuestra propia mente por sobre la guía de Dios, y nos hacemos culpables de idolatría. Porque todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo, y es idolatría, sea quien fuera. Creo que nosotros muchas veces estamos como primeros candidatos a ocupar ese lugar. Muchas veces. Parece en este caso que Saúl iba por ese camino, y Dios muestra con estas palabras a través del profeta que era la desobediencia como un pecado de idolatría. En vez de adorar a Dios y reconocer la autoridad y su dependencia de Dios, él consideraba que era suficiente como para tener la capacidad y la sabiduría necesaria para hacer lo que fuera mejor. Lo peor de todo esto es que en definitiva hacemos un ídolo de nosotros mismos. Qué terrible es esta condición. Muchas veces no lo vemos de esta manera, o no relacionamos la desobediencia con la idolatría. Pero si no obedecemos a Dios, que es nuestro Dios, y a quien debemos realmente la obediencia, si obedecemos a otro, ese otro es un ídolo, está ocupando el lugar de Dios en este sentido, y esto queda muy claro a través de esta palabra. Así que es evidente que Dios desaprueba categóricamente la desobediencia, porque es un desafío a su gloria, es un desafío a su majestad. Para terminar, podemos decir que el desobediente reemplaza el temor de Dios o el temor a Dios, que habla de reverencia, que habla de honra y obediencia al Señor, por el temor o miedo al hombre que esclaviza y envilece. Prefiere el deleite en las cosas terrenales, mundanas, por encima del deleite en Dios. El deleitarnos y el saber que nuestra vida es agradable en la presencia de Dios a través de la obediencia, y esto produce un hermoso deleite y un hermoso gozo, porque nos estamos deleitando en la presencia de Dios
porque Él se agrada de nosotros. Busca la gloria personal en vez de glorificar a Dios. Y esto es algo que lo hemos visto. Se apoya en su propia sabiduría en vez de depender de la sabiduría divina. Cuando miramos en el contexto bíblico cómo Dios habla de la sabiduría del mundo, evidentemente la palabra de Dios nos habla muy claro acerca de esto. Dice que el hombre, queriendo ser sabio, se hizo necio. Y en esa sabiduría, que es más necedad que otra cosa, cambió la gloria de Dios por todas las cosas terrenales. En vez de adorar a Dios como Dios, comenzó a adorar a las cosas creadas por Dios. ¡Qué terrible! El hombre, pretendiendo ser sabio en su propia sabiduría, realmente se apartó de Dios. Y dice también, se cree autosuficiente, y esta actitud lo lleva a la rebelión, a la arrogancia y a la idolatría. La persona que se cree autosuficiente, en primera instancia se rebela contra Dios. No necesito a Dios. ¿Cuántas personas dicen esto? ¿Por qué voy a obedecer a Dios? Voy a hacer lo que dice la palabra. Yo no necesito esto. Hay un acto de rebelión, de rebeldía hacia Dios. Arrogancia, porque creemos que nosotros somos los que tenemos la capacidad necesaria para poder hacer lo que nos place. Y la idolatría, porque en definitiva estamos adorando a algún Dios, o a nosotros mismos, que es un ídolo, o a nosotros mismos o a algún otro, como hay tantos y como abundan en el mundo. Qué importante que podamos tener presente esto para valorar lo que dice la Biblia acerca de la desobediencia, pero también el valorar lo que dice acerca de que debemos obedecer al Señor para disfrutar la bendita gracia de Dios en nuestra vida. Quiero dejarles solamente un texto final, que es un texto maravilloso, que es en la carta a los Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Qué hermoso este versículo, que podamos meditar en él, que podamos disfrutar el hecho de obedecer al Señor y darle gracias, que realmente podemos estar en esta comunión íntima con el Señor. El obedecer es lo que nos permite gozar de una perfecta comunión con el Señor. El hecho de que le obedezcamos es un reflejo de la gracia de Dios en nuestra vida y del ejemplo que Cristo nos dio para que nosotros podamos ser obedientes en este tiempo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Dios quiera que optemos por obedecer al Señor. Y si hay alguna cosa que en algún momento quiera apartarnos, que podamos tener en cuenta que debemos realmente someternos al Señor. Porque en Él vamos a encontrar el gozo, la bendición y todo lo necesario para que podamos realmente vivir una vida de felicidad, de satisfacción aquí sobre la tierra y heredar, por sobre todas las cosas, esa herencia eterna que el Señor nos tiene reservada en los cielos. Que Dios nos bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada corazón. Dios los bendiga con su gracia y con su poder. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí.
fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma melodía es. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya. Veré a la oscuridad huir. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta aún más fuerte. 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 Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá.
Bueno, queridos hermanos, ya estamos por terminar nuestro encuentro. Hermoso el momento que nos regaló el Señor para poder estar otro rato unidos. Si bien hoy estuvimos en las 3 reuniones en la iglesia, compartiendo con distintos grupos de hermanos, ahora nos vamos viendo por grupos pequeños, pero gracias a Dios que nos podemos encontrar y estar todos unidos en su presencia y poder alabar y bendecir su nombre. Así que sigamos orando por este tiempo que nos toca vivir, sigamos orando para que podamos seguir adelante con las reuniones y de a poco podamos ir agregando actividades a nuestra iglesia, ¿no? Si bien algunas ya se fueron incorporando, la escuela bíblica con los chicos, estaría re lindo que pudiéramos tener la escuela bíblica para los mayores. También hay hermanas que dicen, ¿cuándo vamos a tener la escuela bíblica para los mayores? Bueno, en cuanto el Señor nos permita, lo vamos a hacer y va a ser de bendición. Y la verdad es un gozo poder encontrarnos y vernos y poder estar juntos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a estar unidos ahora en oración y si hay alguna necesidad, si tienen alguna petición en su corazón, vamos a unirnos ahora para orar al Señor, pedirle que Él obre con su mano poderosa sobre todas las necesidades, sobre todos nuestros hermanos que están pasando diferentes situaciones y también por aquellas personas que tal vez están necesitando que oremos por ellas, que intercedamos al Señor para que el Señor también les dé la plena libertad. Todos unidos, clamemos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor, para poder estar unidos en tu presencia. Gracias porque tú siempre estás en medio nuestro, como lo has prometido, y con el propósito siempre de bendecirnos, de ayudarnos, Señor. Si hay enfermedad, para conseguir, Señor, la sanidad, la bendición, la libertad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Tú conoces las peticiones de cada corazón y pedimos que obres con poder. Si hay enfermedad, si hay angustia, si hay temores, Señor, que tu gracia esté obrando con poder en cada vida, que tu mano divina pueda estar bendiciendo cada hogar, cada familia, trayendo bendición, armonía, paz. Señor, que tu gracia también esté dando toda bendición material, prosperidad. A los que no tienen trabajo, pedimos, Señor, que tú le abras puertas de bendición y de prosperidad, gracias, sabiendo que toda bendición viene de tu mano, de amor y de misericordia. Padre, todo lo ponemos en tus benditas manos y te damos gracias para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Les decimos que los amamos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes.